Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. Espíritu de enfriamiento. El enfriamiento espiritual es un proceso gradual en el que una persona pierde el interés por las disciplinas espirituales. Puede manifestarse en la disminución de la obediencia y el aumento del pecado. Este espíritu apaga la pasión por Dios, haciendo que los creyentes se vuelvan indiferentes y tibios. Esto podemos verlo a manera de definición. Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí el Señor lo que nos está enseñando es que permitimos nosotros que el mundo gobierne nuestras vidas y que precisamente esa relación del mandamiento que el Señor nos dejó de amarnos los unos a los otros vaya desapareciendo. Aquí hay un ejemplo en una pequeña historia muy interesante que nos puede hacer reflexionar con respecto a lo que es un enfriamiento espiritual. Reza este cuento que un día un pastor visitó a una persona que se había apartado de la iglesia, ya tenía bastante tiempo de haberse ido. Cuando el pastor llegó, dice que el hombre lo saludó muy efusivo y lo invitó a pasar a la casa y empezó, lógicamente, a lamentarse de su vida, de todos los problemas que tenía, de las dificultades en que se encontraba y que por eso en su vida todo estaba saliendo mal. El pastor entonces lo que hizo fue simplemente advirtió que había una chimenea encendida. Sin decirle nada, él se dirigió hacia la chimenea, jaló una sillita y se sentó frente a la chimenea. Tomó unas pinzas y agarró una de las brasas que estaba en el fuego y la apartó. En ese momento, lógicamente la brasa comenzó a perder el color naranja rojizo que tenía cuando estaba en fuego y comenzó a apagarse y a ponerse oscura. Entonces agarró esa brasita y la volvió a acercar al fuego. Lógicamente, la brasa comenzó a recuperar su color naranja y rojo. Y hizo esto varias veces. Al rato, tomó la brasa, la dejó encima del fuego, se levantó, se despidió y se dirigió hacia la puerta, sin decir absolutamente nada más. El hombre fue, le abrió la puerta al pastor y simplemente le dijo, ya entendí, mañana regreso a la iglesia. Él lo que hizo fue que reconoció como una brasa, lejos del fuego, lo que termina es apagándose. La palabra enfriamiento es definida en el diccionario como el descenso de la temperatura de un lugar o de un ser vivo. Se produce porque hay un intercambio entre el calor original y el frío que llega. Cuando hablamos en términos naturales, podríamos decir que el enfriamiento o hipotermia aparece en producto de la acción del frío, sea el clima o el agua, sobre el cuerpo humano debido a una prolongada exposición a cualquier ambiente más frío que él, principalmente cuando no está protegido de manera adecuada, llegando a causar la pérdida de algún miembro, un brazo, una pierna e incluso la muerte. De allí la importancia de tomar todas las medidas necesarias, sobre todo al considerar que lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da en forma gradual, que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que ya es demasiado tarde.
El enfriamiento también puede ser aplicado a las relaciones e incluso a la vida espiritual. En este sentido, el enfriamiento espiritual es ese proceso de debilitamiento y disminución de la relación con Dios que causa alejamiento de las personas del Señor, el cual no aparece de inmediato, sino que se da en forma gradual, tanto que la persona posiblemente ni se dará cuenta de lo que está pasando. Vemos algunas posibles causas de enfriamiento por las que podemos pasar. Por ejemplo, el descuido en el establecimiento de prioridades. Eso lo vemos nosotros en Proverbios 24 del 30 al 32. También porque existan ofensas personales o grupales. Esto es muy común en las iglesias, cuando en los cuerpos pastorales o ministeriales comienzan personas a querer sobresalir, a querer tomarse autoridad sobre los grupos, a querer resaltar, a querer darse a conocer toda esta- todas estas cosas, o inclusive cuando llegan personas con muy poco conocimiento de la palabra y otros jactanciosamente llegan a minimizarlos. También el de beber de otras fuentes, el prestar oído al engaño, como hizo la serpiente en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando llegó y comenzó a tentar a Eva y después Adán que se dejó convencer por la mujer. Las pruebas es otra causa. Cuando consideramos nosotros que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros o nos ha dejado a la libre y no soportamos las circunstancias que llegan a nuestras vidas. El afán, esto está muy de moda en estos tiempos. Personas afanadas por viajes, por vehículos, por grandes ingresos y al fin y al cabo perdemos nosotros el objetivo de una vida espiritual. La ansiedad que viene precisamente causa del afán o causa de las pruebas, cuando estamos en situaciones que no podemos controlar o de las que no podemos salir. Y la permisividad del pecado. Esta yo creo que es una de las causas más grandes cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas y justificamos la existencia de él por cualquier medio. Si nosotros tenemos dudas, sé que si estamos en algún grado de enfriamiento espiritual, entonces veamos algunos de los síntomas. Esto es como ir al médico. Usted sabe que algo le duele, pero no sabe qué tiene. Entonces veamos a ver. Si hay- Pasas por desgano por las disciplinas espirituales, si has dejado de orar, si tienes desinterés por leer la palabra de Dios, si no meditas en la palabra, ni tienes un tiempo devocional asignado para ella, si dejamos de congregarnos o perdemos el deseo de congregarnos, si nos sentimos sobrecargados y cansados a tal grado que simplemente nosotros salimos a trabajar, regresamos y nos tiramos a una cama a dormir y repetimos ese ciclo. Si endurecemos el corazón hacia las cosas de Dios, por ejemplo, la caridad, la falta de caridad hacia los hermanos, si hacemos aparición de las críticas a temas o a los estilos de las predicaciones de otros hermanos, entonces nos comenzamos a volver nosotros como si fuéramos dueños absolutos de la predicación. Cuando tenemos tolerancia al pecado e intolerancia a la reprensión. Esto es otro punto importante, porque entonces es como dijimos anteriormente, una causa. Somos permisivos al pecado. Cuando hay regresión a prácticas que habíamos dejado, como la mentira, la ira, el licor, pornografía y otros similares. Cuando dejamos de servir y dejamos de dar. También por la forma como vivimos en la intimidad dentro de nuestro hogar, cómo tratamos a nuestros seres queridos, a nuestras familias, este, por los dichos de nuestra boca, actitudes y también por los deseos de nuestro corazón, por una queja constante y por la disminución de un corazón agradecido. Es muy fácil estarnos quejando por cualquier cosa, estarnos quejando por nuestra situación económica, estarnos quejando por nuestra condición social, estarnos quejando por nuestra salud, estarnos quejando por circunstancias económicas.
¿Dónde está nuestro corazón agradecido de las cosas con que Dios nos bendice constantemente y todos los días? También por la forma en cómo nos relacionamos con otros y, importante, con quién nos estamos relacionando o por la distancia que hemos guardado con Dios y las personas que nos rodean o un sentimiento de sobrecarga y cansancio. Ya Mateo 11:28 nos lo había dicho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Pero buscamos nosotros el refugio de nuestro Señor para salir de estas circunstancias o buscamos al mundo que es el que nos da los placeres de la carne para decir que vamos a salir o vamos a olvidar un poco el estrés de la vida. Bueno, aquí nosotros, ¿qué es lo que comenzamos a perder? Comenzamos a perder el calor de la presencia, comenzamos a perder la revelación que trae la escritura eh, a través de la lectura de la Biblia, comenzamos a perder la exhortación que recibimos cuando nos congregamos o inclusive en la relación misma con Dios a través del Rúa, del Espíritu Santo. Perdemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque ya no alabamos, no adoramos o no tenemos ninguna otra manifestación de relación con Dios. Entonces nos tornamos alejados, ausentes y nuestro corazón se endurece y comienza a sentirse vacío. No existe una tabla como tal con la cual podamos nosotros medir el porcentaje de enfriamiento espiritual en el que nos encontramos, porque algunos tendremos pruebas más fuertes que otros, o bien algunos tendrían mayor dominio propio para salir de unas circunstancias como estas. Pero sí podemos hacer una analogía con el enfriamiento corporal. Cuando nos salimos del valor normal o promedio, nuestro cuerpo comienza a sentir la repercusión o el frío extremo o el calor extremo. El síndrome de la rana hervida es excelente para demostrar esto. El denominado síndrome de la rana hervida es una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato y esa falta de conciencia de los mismos genera que no haya reacciones o que esas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasiona. La premisa es que si una rana se pone repetidamente en agua hirviendo, saltará de inmediato, pero si la rana se pone en agua tibia, que luego se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Así pasa exactamente en la vida espiritual. Dejamos que el mundo ingrese, dejamos que el pecado avance, comenzamos a enamorarnos del pecado, comenzamos a consentirlo, comenzamos a ser permisivos y un momento en que ya no determinamos nosotros qué es pecado y qué no lo es. Y cuando nos dimos, bueno, ni cuenta nos damos de que ya hemos dejado la vida espiritual y hemos vuelto al mundo, tal y como quería ser el pueblo de Israel cuando querían volver a Egipto. ¿Qué consecuencias tenemos de un enfriamiento espiritual? Bueno, falta de motivación, tenemos pereza, tenemos desgano, tenemos un estancamiento espiritual, el desánimo, no se encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes hacíamos, congregarnos, ir a eventos, hacer prédicas, compartir con los hermanos. Hay pérdida de la vista y el oído espiritual. Antes el Rúa, el Espíritu Santo a nosotros nos manifestaba inclusive circunstancias ocultas de hermanos con las cuales a través de la palabra podíamos ayudarles y ya eso se pierde. Comenzamos a tener egoísmo, comenzamos con la murmuración, se deja de dar a Dios lo que le pertenece a Él. Exactamente igual o como hacía Caín. Tenemos un endurecimiento del corazón y por último caemos en la muerte espiritual. Tenemos varias respuestas a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros salir de circunstancias como esta? A través de Juan 4, 13 y 14 dice que Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Aquí vemos nosotros el pasaje del encuentro de Jesús de la mujer samaritana.
en donde nosotros sabemos que esta mujer en pecado encuentra a Jesús y Jesús es el que le retorna a esos valles de paz y serenidad. Ella estaba perdida en el pecado y ahora está encontrando el camino nuevamente. El Señor nos invita a llegar a ese término con Él. En el Salmo 63:1 vemos nosotros que el Señor, que David, este, cuando estaba en el desierto de Judá, exclama, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Vea qué interesante que es un concepto como el de la samaritana. Es un alma sedienta. El estar en un enfriamiento espiritual nos hace tener sed de Dios. Pero en este momento David sabe dónde está la cura. La mujer samaritana entendió dónde estaba la cura. Ahora nosotros debemos entender dónde es que se encuentra nuestra cura. Jonás, en Jonás vemos nosotros que Jonás huía del deber que él tenía que hacer del mandato de Dios. Entonces Dios lo envuelve en una situación incómoda que él, inclusive vemos en Jonás 2:1 que dice, invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Sabemos que aunque nosotros huyamos de su presencia, aunque no queramos hacer lo que él quiere, él va a permitir pruebas fuertes y cuando nosotros reaccionamos, él está ahí para ayudarnos. Job también, él maldice el día en que nació después de todo lo que Satanás comenzó a hacer en su vida. Pero vea qué hermoso, cuando Job, inclusive después de todo lo que le sucedió, él no pierde su integridad ante Dios y él termina exclamando, yo sé que mi redentor vive. Y eso es lo que nosotros debemos comenzar a volver los ojos hacia nuestro Creador y entender que no importa las circunstancias que en este mundo de nosotros de aflicción nos esté aplicando, sino es a la meta a la que tenemos que llegar. Apocalipsis 2:5, el Señor nos recuerda que de dónde nos ha sacado Él, que nosotros entremos en un proceso de arrepentimiento y que volvamos a las primeras cosas, que es a la relación con Él. Eso es regenerar nuestro corazón al punto inicial de nuestra relación con nuestro Dios. Un enfriamiento puede ser el que inicia los primeros pasos en que nosotros comenzamos a perder el norte espiritual. Y lo vemos en Proverbios 14:14, que dice la palabra, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. No es que estemos pronosticando nosotros siempre tristeza, tribulación, angustia en los caminos de las personas que tomamos la senda de Dios. Sabemos que estamos expuestos porque el enemigo nos va a someter a ellos para hacernos caer. Pero dice la palabra que el hombre está contento del camino en el que Dios lo tiene. Y esa es como la parte interesante de lo que es conocer a Dios. Conocer el carácter de Dios nos demanda a nosotros a saber que Él va a permitir que nos sucedan cosas, pero nunca nos va a dejar solos ni desamparados. Otro enfriamiento es el del amor. Mateo 24:12 ya lo habíamos visto que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese amor es que cuando nuestro corazón pasa al amor al mundo, al amor al dinero, el amor por la caridad, el amor por la necesidad de nuestro hermano, el amor por sus circunstancias se apaga. Entonces comienzo a hacer yo, y mi hermano desaparece por completo. El tercero es el enfriamiento en la oración. Job 15:4 nos lo dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque la oración se vuelve fría, se vuelve sin sentido, son palabras repetitivas que sin ningún tipo de sentido se, se cantan como cantar una canción. Muchas veces cuando se ha encontrado usted cantando una canción que ni siquiera atención a la letra le pone, simplemente porque el ritmo lo lleva. Bueno, eso pasa con la oración, con una oración fría. Es una oración que la decís ta 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 y listo. Ya creíste que oraste, creíste que daste gracias a nuestro Señor, cuando realmente eso no tiene el más mínimo valor.
Y el último es el enfriamiento en lo tocante al error doctrinal. Por eso Juan 17:7 nos lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es cuando nosotros realmente entendemos y sabemos que la palabra de nuestro Señor tiene fuerza, tiene poder y tiene vida, porque la palabra es Yahshua HaMashiach. ¿Y qué es lo importante de todo esto al final? Que somos nosotros mismos, los responsables de nuestro enfriamiento espiritual. Eso no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de la congregación, no, eso es culpa nuestra, porque debemos estar alertas a las señales de advertencia para reavivar nuestra fe y que no debemos esperar ni dejar pasar el tiempo para volver a la disciplina espiritual. ¿Recuerdan lo que le pasó a Esaú? Esaú simplemente porque venía cansado y tenía hambre, dejó ir su primogenitura, la regaló por un plato de lentejas. ¿Y qué es lo que le estaba dejando ir? Bueno, la heredad de la bendición. Desechó la oportunidad de ser lo que la primogenitura le daba, que era no solo heredar las tierras y las posesiones del padre, sino también una posición de líder espiritual en la familia y en la comunidad, que esa es la autoridad de presidir. ¿Qué debemos hacer entonces? Estar atentos a nuestra relación con Dios, no dejar que el mundo mueva nuestras vidas, procurar cada día avivar más y más nuestro fuego. Debemos tener una fe no fingida, sino genuina. Debemos acercarnos al Padre, como lo dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos tener comunión con el cuerpo de Cristo, como lo dice Hebreos 10:25. Dice, no dejan de congregarnos. Debemos avivar el fuego renovando nuestras fuerzas en Dios, como está en Isaías 40:29, porque dice que Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Eso es dejar las cosas del mundo y preocuparnos realmente por las espirituales y eternas. Debemos poner la mirada en Jesús y no en los hombres. Y debemos de beber del fuente y el amor del Padre, así como está escrito en Juan 7:37, cuando Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Aleluya por esta palabra de nuestro amado Señor. Y al final, hermano, de todo esto, vea, es normal y natural que pasemos por periodos de enfriamiento espiritual, porque somos humanos, somos débiles y necesitados de Dios. Esto no es malo. Lo malo es que conociendo a nuestro Dios, nos quedemos ahí. Se te ama en el amor de Cristo.